en progreso, debemos darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo mal y darnos cuenta de que la realidad no es un campo de rosas. Bien lo hemos visto en los estudios, la doctora Espinosa nos ha mostrado una realidad bastante aterradora, pero es bueno tener este punto de partida. Mi pregunta va para el panel en sí. Respondiendo a lo que nos decía el doctor Esparza, sí, son muy buenas ideas para implementar aquí en Bolivia todo lo que se nos ha dicho en cuanto a los cultivos, las lecturas de antibiograma y en cuanto a los tratamientos antibióticos. Solamente que la pregunta va orientada a esto. En los casos de las infecciones por Enterococo faecium, vancomicino resistentes, usted pone como alternativa la combinación de tratamiento de clindamicina más eritro como una buena alternativa. Sin embargo, bueno, la literatura nos respalda en que el uso extendido de clindamicina nos puede predisponer al riesgo de una colitis pseudomembranosa. La pregunta es si hay alguna alternativa un poco más amigable para evitar este riesgo o si utilizamos algún tipo de profilaxis previa. Muchas gracias. Con Enterococo faecium, el tratamiento de elección en el Enterococo faecium vancomicino resistente se llama daptomicina. Estamos hablando de infecciones graves, ¿no? Estamos hablando de bacteremia, por ejemplo, endocarditis. Allí el manejo debe ser daptomicina, pero sea una dosis alta, que es de 10 a 12 miligramos por kilo, y se adiciona generalmente un betalactámico. Puede ser 1 gramo de ertapenem o AMPI, o puede ser ceftarolina en algunos casos, y esto logra potenciar la actividad bactericida. Esa es una forma. El problema es que en Bolivia no hay dapto, que yo tenga, no hay daptomicina. Entonces aquí les tocaría linezolid. Pero linezolid, por ejemplo, combinado con un betalactámico no tiene evidencia de que tenga sinergia. Entonces tendría que ser linezolid solo, 600 cada 12 horas, que tienen datos de menor eficacia porque es un antibiótico bacteriostático que no está indicado en bacteremia primaria ni en endocarditis. Ahora, tendrías que mirar qué tiene sensible en el antibiograma de ese paciente. Si es ciprosensible, bueno, no le gusta mucho, pero es bactericida, pues 400 IV cada 8 horas más linezolid. Esa es una alternativa. La otra alternativa podría ser tigecyclina si el foco que usted sospecha de la bacteremia es intraabdominal o si es bacteremia primaria y no... ¿Aquí tigecyclina? Bueno, entonces nos acabaron las opciones. Entonces linezolid con una quinolona, si la quinolona es sensible, podría ser una alternativa. Si llegaron a tener tigecyclina, una dosis muy elevada de tigecyclina, 200 de carga 100 cada 12, podría ser otra alternativa. Ahora, ya en infecciones por Enterococo faecium que sean localizadas como una infección urinaria, por ejemplo, o intraabdominal, allí hay más alternativas y allí, por ejemplo, fosfomicina funciona muy bien. En infecciones urinarias por Enterococo faecium es una alternativa bastante decente. Ahora, en infecciones donde usted vaya a utilizar clindamicina, usted tiene razón en un punto. Es que si vas a utilizar clindamicina, por ejemplo en Staphylococcus aureus, que lo mencioné en las recomendaciones, que puede ser una alternativa en tejido blando, no puedes llevar al paciente a muchos días de clindamicina por ese riesgo, ¿sí? Entonces allí trimestoprim sulfa es una mejor opción y entre clinda, cipro y trimestoprim, si usted tuviera que escoger, eso es como escogiendo entre los más malos, usted tiene que escoger entre los villanos, yo escogería, si es hueso, cipro, si es tejido blando, trimestoprim si no hay alergia a las sulfas. Linda por un tiempo corto, 5 a 7 días máximo. Sí, también no incluí clindamicina, pero algunas terapias también tienden a usar para todo clindamicina. Quizás, o sea, un poquito están deformando la evidencia. ¿Para qué es buena clindamicina? Para las infecciones que tengan generación de toxinas, ¿no? Por ejemplo, Streptococcus pyogenes, ¿no? Y Staphylococcus aureus, síndrome de choque tóxico, a veces infecciones de tejidos blandos graves, que el paciente esté chocado, sea muy invasiva. Hay evidencia de que la clindamicina tiene efecto junto al betalactámico o a la vancomicina que se está usando, ¿no? Pero siempre, pero pues no todas las infecciones son así en terapia. Y hay algunas terapias que usan banco, a veces, si no es amica, o a veces también junto con amica, también vancomero, más clinda y amica, ¿no? Siempre hay el riesgo, muy bien que tú lo has dicho, de colitis por Clostridium, ¿no? Clostridium difficile, infección que cada vez hay más en nuestro medio, aunque yo creo que es más relacionado con la cipro más que con la clina en nuestro medio, porque realmente aquí debe ser el país que más se usa cipro en toda la Latinoamérica, ¿no? Para todo y para nada. Juan. Yo creo que en este caso clínico es importante evaluar todo lo que dice el antibiograma y qué opciones, ¿no?, terapéuticas también hay, ¿no?
En el tema de que tú preguntabas sobre la clindamicina, es importante en este tipo de infección, en las infecciones severas, administrar la mayor dosis que se pueda para que la concentración de antibiótico en sangre y en tejidos esté muchas veces por encima de la CIM. En el caso concreto de clindamicina se podría usar 600 cada 6 o 900 cada 8 miligramos por vía venosa por tiempo corto, 7 días. 7 días. ¿Una otra pregunta? Sí. Toca a capela. Sí. Aquí está. El servicio de terapia intensiva, el 80% del diagnóstico de sepsis pulmonar, casi todo, por respiración estertorosa, por alzas térmicas, sin verificar si realmente es a causa respiratoria o en los pacientes intubados. Empíricamente utilizan de entrada 3 antibióticos, generalmente imipenem o meropenem, clavulánico y a veces amikacin. O a veces utilizan imipenem, metronidazol y amikacin. Lo que quiere decir Rodo Valdivia y al panel, tenemos que usar medicamentos no de tanto espectro, sino pensando en la causa etiológica, ¿no es cierto?, del antibiótico, para tener posteriormente el cultivo y antibiograma y modificar o ampliar el tratamiento. Los vuelvo a reiterar, casi una mayoría de los servicios de terapia intensiva utilizan así TRI asociado. El problema es que no se está estratificando la infección. Entonces hay que estratificar no solamente por la severidad que tiene, porque no es lo mismo el estable que el inestable, el que viene de la comunidad que el que estaba hospitalizado previamente, el que tiene POC y ha venido con quinolonas por mucho tiempo. Son muchos factores de riesgo. Creo que utilizar primero imipenem metronidazol es absolutamente contraindicado porque el imipenem es un potente anaeróbico, entonces no entiendo la combinación. Ahora 3 antibióticos para un paciente estable, claro, con una infección pulmonar probablemente o una sepsis estable puede ser muy exagerado. Yo creo que eso hay que ajustarlo con las guías de tratamiento y ir tratando de buscar cuál es el agente causal. Por ejemplo, nuevamente, allí biomarcadores como procalcitonina. ¿Usted cómo sabe que eso no es una infección viral o que no tiene una infección mixta? Yo creo que marcadores como procalcitonina, y ojalá me han contado el chisme, no sé, en Bolivia estaban teniendo por ejemplo, la probabilidad de penetrar con unos equipos de multiplex PCR, ojalá pudieran tenerlos, y así lo estamos haciendo en Colombia. Entonces no se detectó la bacteria, procalcitonina negativa, fuera los antibióticos, no tiene ningún sentido continuarlos, pero si no tienen herramientas diagnósticas. Hay un estudio interesante que se publicó en las terapias intensivas más importantes de Europa y Estados Unidos, y fue un estudio que duró un día, y se llamó el EPIC-1 y el EPIC-2. En ese estudio de PIC, lo que identificaron primero es que la causa más importante de infección de pacientes internados infectados en terapia intensiva es justamente el pulmón. Así que por ahí yo creo que no están equivocados los de la terapia, porque en todas las terapias del mundo, la causa más importante de internación es la neumonía. Ahora, en la evaluación del paciente con neumonía que ingresa a la terapia intensiva, lo primero que hay que saber es si el paciente ingresa por neumonía adquirida en la comunidad severa, que tienen otro tipo de gérmenes, o si el paciente entra y desarrolla insuficiencia ventilatoria y como consecuencia de la ventilación mecánica desarrolla neumonía asociada al ventilador, es otro grupo de pacientes en el cual hay que elegir otro esquema empírico de antibióticos. De cualquier manera, algo que es importante en el paciente de terapia es la toma adecuada de muestra para cultivo, ¿no? Entonces, si el paciente está ventilado, es fácil tomar una muestra de secreciones traqueales, pero esa muestra, estimado doctor, tiene que ser procesada y hacerse un cultivo semi-cuantitativo. No puede ser un cultivo normal. En secreciones traqueales tiene que hacerse un cultivo semi-cuantitativo y además hacer un hemocultivo. Entonces, lo más importante es definir si el motivo de ingreso fue neumonía severa de la comunidad, donde hay que hacer un esquema empírico de 2 drogas por lo menos y pensar en cobertura para virus, y si el paciente desarrolla neumonía como complicación de la neumonía, si la neumonía aparece después del 3.º o 4.º día de ventilación mecánica, hay que pensar en la epidemiología de la terapia.
Si ellos tienen infecciones multiresistentes por Pseudomonas, Helicobacter y Estafilococo meticilino resistente, bueno, hay que aplicar todo lo que hemos escuchado hoy día, pero eso es importante. Sí, no, sin duda, o sea, yo no estoy muy de acuerdo que, pues, son pacientes de terapia intensiva, ¿no? Eso sí, no hay cómo refutar, no son pacientes graves, muchos están chocados, ¿no? Como dijo el doctor Saavedra, la mayoría de las veces es una infección pulmonar, puede ser aquí en el hospital, puede ser aquí en la comunidad, eso también hay que ver y a veces nos sirve para ajustar el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, algo adquirido en la comunidad casi siempre es Streptococcus pneumoniae, es muy baja la probabilidad que sea gram negativos o que sea Staph aureus, por ejemplo, resistente a meticilina, ¿no? Pues vancomicina a veces, la mayoría de las veces no es necesario ahí. De eso mucho tiene que ver, pero la mayoría de las veces son graves, tienen factores de riesgo, han recibido antibióticos previamente, han estado hospitalizados múltiples, son pacientes de diálisis. Pues sí requieren, sin duda, tratamiento de amplio espectro, ¿no? Mínimamente una cobertura anti-pseudomonas, antiblés, un carbapenémico o piperatazo, por ejemplo, más vancomicina para cubrir MRSA, ¿no? Porque como decimos, no hay tanto, pero hasta el 30-40% ya hay recomendación, más de 20% que tengamos hay recomendación de cubrir esto. Pero a lo que me voy es que hay que ser dinámicos, ¿no? Las terapias comienzan con eso y hasta que se va a piso sigue con lo mismo, ¿ya? Y en piso si son cirujanos igual le mantienen, más bien los clínicos ya creo que le cambian un poquito, pero bueno. Ese es el problema. Tomar cultivos, ellos sí toman cultivos, pero los cultivos no los utilizan para ahorrar antibióticos, los utilizan más bien para dejarle otro más activo. Eso es lo malo, ese es el problema. ¿Ya? Y yo creo que por eso hay tanta resistencia. Al segundo o tercer día tenemos un cultivo, pues quitémosle los antibióticos. El riesgo de los antibióticos no tanto es con 1 o 2 días, aunque también puede haber, pero es mucho más si dan 7, 10, 14 días de antibióticos, ¿no? Entonces, y en eso pues tiene mucho que ver el equipo multidisciplinario que decimos, ¿no? Allá en México pues nosotros nos sentábamos con los terapistas, veíamos uno por uno sus pacientes, los que tenían antibióticos, y pues conversábamos, les decíamos, nosotros teníamos la información de los cultivos, ellos nos decían cómo está su ventilador, si va mejor, si va peor, y pues hacíamos un consenso, muchas veces no siempre nosotros teníamos posibilidades de ganar todo, ¿no? Pero hacemos un consenso y decimos, ya, déjale 2 días más, le tomaremos un nuevo cultivo, y si sale negativo, pues ya, le quitamos, vamos a ahorrarnos costos, va a haber menos riesgo de nefrotoxicidad, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y lamentablemente aquí en Bolivia pues no hay esa costumbre, sobre todo en terapia intensiva, muy lamentablemente es algo que llegué aquí, me topé, la primera vez que fui a terapia fue por ver un paciente que había visto en urgencias, y quise hacer un cambio, le sugerí, pues casi me matan, imagínense, me sacaron casi de una patada. Entonces, pues hay muchos problemas ahí, pero bueno, esa es mi recomendación. Lo que dice Adolfo es muy importante. Cada día el médico el grupo de terapistas con el clínico o el infectólogo tienen que estar evaluando la necesidad de mantener ese esquema empírico. O sea, el esquema empírico no puede ser algo fijo durante 7 o 14 días, sino que el esquema empírico durante los primeros 3 o 4 días puede ser modificado en el término de ir disminuyendo, sacando lo que no necesita el paciente, ¿no? Y lo que él comentaba, que en terapia intensiva es una unidad donde difícilmente se logra hacer cambios. Y bueno, él como recién llegó al país, está pasando lo que nosotros ya hemos pasado hace mucho tiempo, estar lidiando con los colegas de terapia intensiva, ¿no? Que son bastante rígidos a la hora de hacer cambios en el esquema antibiótico. ¿Cuál? Sí. Gracias. Es simplemente para aclarar. Los laboratorios acá en Cochabamba, tanto los de instituciones estatales como privadas, sí realizamos la detección de mecanismos de resistencia fenotípicamente, no genotípicamente. Gracias, solamente era para aclarar. Bueno, en principio agradecer a todos los ponentes que han tenido hoy una excelente disertación en todos los temas y realmente me ha impresionado los datos que se han mostrado con respecto a la resistencia bacteriana, especialmente en pediatría. Tenía, por ejemplo, que de forma intrahospitalaria el 100% de Escherichia coli tenía
beta-lactamasas de espectro extendido, el 100%. Quisiera que esto se sociabilice con la parte pediátrica, porque nosotros los pediatras creo que no estamos en tanta concientización de este problema. Es que lo estamos viendo, es que lo hemos visto en la práctica clínica, pero no con tanta magnitud. Ahora estoy poniéndome a recordar, porque yo, como dije, trabajo en el trópico y nosotros enviamos nuestras muestras a vuelo. Y desde un tiempo a esta parte he estado viendo todos los uricultivos que demuestran esto, o sea, es verdad, beta-lactamasas de espectro extendido, en el que ya la única alternativa es el trimetoprim sulfamethoxazol o la micacina, y hemos tenido que internar a estos pacientes porque en algunos casos ni con trimetoprim sulfamethoxazol, tomando nitrofurantoína, no las toleran. Bueno, hemos tenido que pasar a micacina. Quisiera pues que de aquí se haga una resolución y también se sociabilice este problema. Y es verdad, es que la ceftriaxona y la cefixima se está dando a cantidades ingentes en todos los centros hospitalarios, por todo y por nada. Realmente ha sido impresionante para mí esto, saberlo, y pues de repente también poner una política de otra vez recuperar el trimetoprim sulfamethoxazol, ahora como primera alternativa, creo que sería bueno. Segundo, doctor, usted ha hablado acerca de algo que hemos visto todos en la terapia, o sea, la modificación de antibióticos en base a la tasa de filtración glomerular. En pediatría lo hacemos todo el tiempo y hemos visto fracasos constantes. Quiero preguntar, usted decía la primera dosis es dosis total. En niños, ¿es la primera dosis o es el primer día? Eso quiero que me aclare, por favor. No tengo mucha experiencia en niños, pero pues lo que les decía, la primera dosis generalmente es la que, más que el primer día, la primera dosis, ¿no? Hay que atacar bien fuerte al principio, ¿no? Más que atacar suavito, golpear poquito, muchos días, ¿no? Ahí se genera la resistencia. Hay que comenzar bien, y como dicen las guías, pues 7 días, si el paciente va bien todo, quitarlo ahí el antibiótico, hacer vigilancia luego, obviamente. Como les decía, no tengo mucha experiencia, pero en adultos la primera dosis no se tendría que usar en pacientes críticos, ¿ok? Y mucho más con fármacos, evidentemente, por ejemplo, una micacina, vancomicina, un paciente que tiene funcionalidad se puede orinar más, pero los beta-lactámicos, que tendrían que ser la primera opción terapéutica, no son a menudo nefrotóxicos, así, ¿no? Son muy bien tolerados, tienen un índice terapéutico muy alto. Yo, por ejemplo, uso dosis de ampicilina de hasta 12, 14 gramos al día, de cloxacilina. Igual ahorita tengo una endocarditis infecciosa que le estamos dando 12 gramos de cloxa. Sin ningún problema, no pasa nada. A veces las enfermeras ahí se echan el grito al cielo, ¿no? ¿Cómo le va a dar tanto? Los otros tratantes. He tenido eso, pero pues no hay ninguno. Los beta-lactámicos son muy bien tolerados. Y pues dar una primera dosis sin ajuste, pues no es nada que va a dañar al paciente, ¿no? Y luego, obviamente, si la infección no es grave o ya va a mejorar el paciente, ya se puede hacer el ajuste y todo. No sé, doctor. No, como pediatra infectólogo, ¿no? Una de las razones por las cuales hemos concluido entre los pediatras infectólogos es porque tenemos tantas beta-lactamasas de espectro extendido de la comunidad, ni siquiera intrahospitalarias, es porque estamos exagerando el uso de cefalosporinas de tercera generación por vía oral. En el mercado tenemos 3, la cefixima, que la estamos utilizando peor que la ciprofloxacina, más bien al contrario de lo que pasa con adultos, no utilizamos mucho quinolonas por ese temor del cartílago y todo eso, que se sabe que es un trabajo solamente hecho en animales, pero igual ese temor ha hecho que no utilicemos mucho quinolonas, pero le estamos dando duro a 3 antibióticos que tenemos en el mercado, que son la cefixima, la cefpodoxima y el cefdinir, ¿no? Pudiendo utilizar, y las utilizamos en infecciones respiratorias altas y también bajas de la comunidad, pudiendo utilizar beta-lactámicos mucho más simples, si vale el término, como aminopenicilinas, ¿no? Para no contribuir con este tipo de resistencia que estamos teniendo tan alta como mostraron en las diapositivas con respecto a niños concretamente. En adultos, la dosis de carga tiene un fundamento, que es impregnar al paciente con el antibiótico. ¿Qué pasa si el paciente no es impregnado? Si usted no administra una dosis de impregnación y solamente aplica las dosis estándar,
el paciente necesita recibir entre 4 y 5 dosis de ese medicamento para quedar impregnado, de tal manera que la carga bacteriana va a tardar más tiempo en disminuir. En cambio, si se administra una dosis de carga, el organismo queda impregnado, la sangre y los tejidos quedan impregnados con el antibiótico, de tal manera que las siguientes dosis lo que hacen es mantener ese efecto bactericida. Entonces, yo creo que en pediatría el fundamento sigue siendo el mismo, de que la dosis de carga es importante porque esa dosis acorta el tiempo de respuesta al medicamento. Ayuda a que el organismo quede impregnado con el medicamento. Bueno, muchas gracias y nuevamente felicitarles por las brillantes exposiciones. Y tengo una consulta para, bueno, el panel. En el caso de infecciones urinarias, que es una de las causas más frecuentes de consulta en emergencia, infecciones urinarias agudas en las mujeres, tomando en cuenta que el 80% de estas son causadas por enterobacterias, y de estas la E. coli, yo quisiera que nos de una recomendación, sobre todo el colega de Colombia, de cómo se actuaría, porque normalmente lo que se hace es iniciar, o sea, dar un analgésico específico de vías urinarias y empezar empíricamente un antibiótico, no sé, creo que así por lo menos eran las conductas que se tenía, y luego más bien se toma el antibiograma y empezar inmediatamente un antibiótico de forma empírica. Entonces, no sé si esto en qué medida favorece o desfavorece o también podríamos generar resistencia, ¿no? Porque, y esto sí es una causa muy frecuente en la consulta de emergencia. Muchas gracias por la pregunta. En Colombia lo que se hace fundamentalmente es que estas pacientes que ingresan por emergencia o vienen y consultan, hay que mirar si es el primer episodio de una mujer joven, sin factores de riesgo, no ha usado previamente antibióticos, no está embarazada, no tiene un catéter urinario, no tiene litiasis, no tiene pielonefritis, solo cistitis. Esa mujer no se le toma un urocultivo. Si tiene síntomas, se le puede hacer una tira reactiva y un gram de orina y se le da antibiótico empírico. En la guía colombiana está fosfomicina trometamol en sales para disolver, 3 gramos unidosis, o nitrofurantoína si es de liberación prolongada, tableta de 100 cada 12, o si es monohidrato en macrocristales, tableta de 100 cada 6. Ya si esta persona ha tenido un episodio en los últimos 6 meses, ha recibido antibióticos o tiene algún factor predisponente a esta mujer, sí se le recoge un urocultivo, pero también si es ITU baja no complicada, nitrofurantoína o fosfomicina son las mejores alternativas. Si hay falla con el urocultivo, se puede hacer el ajuste a otro antibiótico de sensibilidad como trimetoprim, una quinolona o una cefalosporina. Si llega a ser sensible, también es una buena opción. Es lo que se hace en Colombia. Lo que yo creo que no se debe hacer y que no les pase como pasa en Perú, es que utilizan una cosa que se llama norfloxacina fenazopiridina, que viene combinada y se le da a todo el mundo, es una quinolona, sigue teniendo alta presión de resistencia y es inefectiva. Entonces los pacientes se calman de la molestia, pero reingresan, porque igual no has curado, termina los días de la terapia y sigue allí con el recuento de las colonias porque no ha hecho mejoría clínica debido a un antibiótico ya con un alto perfil de resistencia. Bueno, para empezar, sí, evidentemente, una infección grave por infección urinaria que esté séptica, el foco renal urinario, hay carbapenémico, ¿no? Por la alta tasa de resistencia, y luego ver el cultivo y todo. Pero lo que quiero siempre aclarar es que no es lo mismo tener un cultivo positivo con más de 100,000 colonias y todo. Eso no es sinónimo de infección, eso hay que aclararlo mucho, ¿no? Aquí en Bolivia es increíble cómo en urgencias, en los pisos de medicina interna, ni siquiera esperan el cultivo. Ya si tiene leucocituria, ya dicen, esto es infección urinaria y hay que tratarlo, ¿no? Y que le dan o cefixima, o cipro, o ceftriaxona IV, o cipro IV, ¿no? Sí, y eso no hay ninguna evidencia de que sea útil, ¿no? Eso más bien produce mayor resistencia, incluso hace que las pacientes a futuro sean más proclives a tener infecciones urinarias verdaderas. Las infecciones urinarias se tratan solo si tiene clínica, esas solamente son infecciones, ¿no? Si el cultivo es positivo, que muchas veces puede suceder que el cultivo sea positivo y el paciente no refiere síntomas urinarios bajos o fiebre o otros datos de pielonefritis, no requiere ser tratado, aún sea resistente, aún sea inmunocomprometido de los peores el paciente, aún sea más de 100,000 unidades formadoras de colonia, ¿no? Las únicas excepciones son embarazo
procedimientos urológicos invasivos, una dosis de antibiótico, y los pacientes post-trasplantados renales en el primer mes, porque pueden hacer más. Todos los demás pacientes, que son obviamente la gran mayoría, no requieren ser tratados, ni aún con cultivo que diga más de 100.000 unidades de por mes, si no tienen clínica. Eso siempre hay que aclararlo, ¿ya? Porque eso es, creo, es la principal fuente de resistencia, más que terapia intensiva, pues no todos los pacientes llegan ahí, pero en los hospitales la principal fuente de mal uso de antibióticos es esa, tratar la bacteriuria asintomática, ¿no? Muchas gracias, doctor. Vía web tenemos una pregunta para el doctor Valdivia desde Oruro. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se debe iniciar una antibiótico terapia con la concentración mínima inhibitoria o dosis máxima tolerable? Perdón, ¿me repite la pregunta, no? ¿Cómo se debe iniciar una antibiótico terapia con la concentración mínima inhibitoria o dosis máxima tolerable? Bueno, tal vez se confundieron un poquito porque la concentración inhibitoria mínima solo nos va a dar un cultivo, ¿no? Entonces, al iniciar antibióticos, generalmente nosotros en infecciones graves iniciamos antibióticos de forma empírica, sin saber el cultivo que tenemos, ¿no? Ahora, evidentemente, si tenemos ya un cultivo, podemos muchas veces, en algunas ocasiones, utilizar la concentración inhibitoria mínima, depende de qué germen sea, ¿no? Ahora, lamentablemente, no sé si aquí en Cochabamba cambie, pero en La Paz, por lo menos, la mayoría, gran mayoría, nos reporta los cultivos solamente susceptible, intermedio o resistente, porque usan el método de difusión de Bauer y Kirby. Lamentablemente no tenemos los métodos automatizados, como en México, por ejemplo, teníamos, para hacer, en La Paz, ¿no? Para hacer concentración inhibitoria mínima y saber realmente la MIC de esa bacteria, ¿no? Hay algunos casos donde nos ayuda, por ejemplo, en enterobacterias productoras de carbapenemasa, KPCs, si el paciente tiene una MIC, si esa Klebsiella tiene una MIC para carbapenémicos menor a 8, o algunos dicen hasta menor a 16, se puede utilizar todavía carbapenémicos a dosis doble y en infusión no continua, semicontinua, de 4 horas, ¿no? Por ejemplo, en otros casos nos ayuda, por ejemplo, en Staphylococcus resistente a meticilina, si la MIC de banco es mayor a 2, mayor o igual a 2, algunos recomiendan, aunque no hay evidencia clara, utilizar otro antibiótico, por ejemplo, daptomicina, si es una infección grave, o linezolid en otros casos. Ahí, por ejemplo, puede sernos de ayuda. No siempre es así vital tener ese dato, pero en algunos casos sí nos puede ser de ayuda, pero siempre con el cultivo, y como dije, lamentablemente en La Paz no hay esa posibilidad muchas veces, la mayoría de las veces. Gracias. En el curso de la mañana y en la tarde hemos escuchado nada de macrólidos. ¿Qué está pasando con los macrólidos? ¿Se ha desechado? No me gustan los macrólidos. Esa es la pregunta al panel. Bueno, venga, yo le contesto la visión de Colombia. Cada vez nos gustan menos. Digamos que los macrólidos, principalmente ahorita en Colombia, está muy fuerte acitromicina. No teníamos endovenoso, ahora ya hay acitromicina endovenosa. Y se está empleando que se puede dar una vez al día, probablemente por la comodidad, tiene menor efecto de flebitis, entonces se está utilizando macrólido en neumoniatría en la comunidad, principalmente asociado a ampicilina sulbactam, y es uno de los tratamientos. Mira, ahorita como tenemos pruebas rápidas para detectar atípicos, se ha disminuido muchísimo el uso del macrólido. Y es que pacientes, digamos, que tengan factores de riesgo de arritmia cardíaca y ese tipo de pacientes son los que no quieres utilizar un macrólido. Entonces se está utilizando idealmente, si tienes una neumonía atípica confirmada o ya en un paciente en shock séptico pulmonar de la comunidad se pone el macrólido. Ahí sí definitivamente puede que lo tenga, puede que no, pero nadie se confía. Porque tiene ese efecto, aunque controvertido, inmunomodulador sobre el pulmón, entonces por eso se usa. No hemos hablado mucho de macrólido. La otra indicación de acitromicina, probablemente diarrea del viajero, es otra alternativa. El problema de los errores de la diarrea del viajero con acitromicina son las dosis que se utilizan a veces, no son adecuadas y vemos fallas, pero no sé. Sí, a mí me gustan mucho los macrólidos. Siempre tienen este problema que comenta el doctor, ¿no? De la parte de incrementa el intervalo QT. Entonces eso puede producir en pacientes que tengan, por ejemplo, otros fármacos que también incrementen el intervalo QT, algunas arritmias que muchas veces pueden llegar a ser graves, ¿no? Pero realmente son pacientes cardiópatas,
como les decía, tienen poliformacia, amiodarona, fluconazol aparte, levofloxacina muchas veces. Ya, en esos casos hay que tener cuidado. Si lo vamos a usar crónico también sería mejor con un electro, viendo que el intervalo QT del paciente esté normal y no tenga otras anormalidades, por ejemplo. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho cambiarle. Allá en La Paz, pues usa mucho, como les digo, ¿no? Levofloxacina, y yo soy enemigo de las quinolonas, ¿no? Entonces, levoceftra para neumonías aquí de la comunidad. Entonces, las guías evidentemente son un poquito controvertidas. Hay un estudio de hace unos 4 años donde dice que de la terapia con beta-lactam como monoterapia es muy inferior a darle una segunda droga. Pero si hay mucha sospecha de atípicos, todo, prefiero 1000 veces la citromicina a la levofloxacina que otros usan, ¿no? Y que allá pues es increíble, ¿no? Todo es levo, para todo levo. Yo creo que es importante entender el contexto de la pregunta del doctor. O sea, ¿por qué nosotros utilizamos macrólidos, tanto adultos y niños? Seamos sinceros, es en infecciones respiratorias agudas, ¿no? O sea, entendemos lo de los atípicos. Entonces, tal vez la discusión es, ¿qué opinamos de los macrólidos en infecciones respiratorias agudas? Seamos más claros, otitis, sinusitis, faringitis por estreptococo piógenes, probablemente los pediatras somos los que más vemos esto, y realmente hay un abuso en lo que se refiere al uso de macrólidos, y en Bolivia nuestros datos están muy claros. Para neumococo, nuestras resistencias a macrólidos son altísimas, y así como, bueno, a Adolfo le gustan los macrólidos, el doctor dijo que no le gustan, a los de pediatría no nos gustan tampoco, los porque tengamos infectólogos, los macrólidos, ¿no? Porque tenemos datos bien claros de que los macrólidos son inferiores en efectividad con respecto a infecciones respiratorias altas, pensando obviamente en las bacterias que la producen como el neumococo. Allá había otra pregunta, por favor. Perdón, que tal vez no he entendido bien una parte que mencionaron, la parte del tratamiento para las infecciones del tracto urinario, ¿no amerita un paciente inmunodeprimido? No, a ver, entiéndame bien, estamos hablando de bacteriuria asintomática, ¿no? O sea, una infección de vías urinarias baja, si tiene síntomas urinarios, disuria, polaquiuria, hay que tratarla, ¿no? Como comentó el doctor, con fosfomicina o con nitrofurantoína, ¿no? Una infección de vías urinarias altas, fiebre, datos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica, los laboratorios altos, dolor de espalda, el ego patológico, todo igual hay que tratarla con antibióticos sistémicos, ¿no? Eso sí, pero la bacteriuria asintomática, es decir, tener un cultivo que muchas veces le toma al paciente cuando llega a urgencias o cuando está hospitalizado de rutina, sin que tenga síntomas ni nada, así como hay que tomarle uros a todos, ¿no? Tener positivo un urocultivo no es, sin clínica, sin datos clínicos, no es indicación de tratamiento, ni en diabéticos, ni en inmunocomprometidos, ni en neutropénicos, nada. O sea, una infección sí, pero una bacteriuria asintomática, ni en ancianos, ni en pacientes con sonda tampoco. Eso tiene que quedar claro. Las únicas, aunque hay una evidencia también controvertible, pero las únicas hasta el momento que tenemos, que sí hay que tratar las bacterias asintomáticas, son embarazadas principalmente, procedimientos urológicos invasivos cuando se va a hacer una biopsia de próstata, o cuando se va a hacer una cistoscopía con biopsias o una RTUP, hay que dar una dosis, guiadas por antibiograma obviamente, o en los posttransplantados renales en el primer mes, en las únicas situaciones que hay evidencia de que van a ayudar a futuro a evitar pielonefritis o rechazo al trasplante, por ejemplo. En los otros casos no, ni aún sea súper inmunocomprometido, hay mucho con los diabéticos, ¿no? Antes había la creencia, en 2002 salió un estudio donde se demostró que no, salió en New England, que no era efectivo tratar a los diabéticos, aunque tengan bacteriuria asintomática. Entonces, ese es el término que nosotros, no, el cultivo positivo sin síntomas no es infección, es bacteriuria asintomática y no requiere tratarse, salvo esas excepciones que comenté. Permítame hacer 2 preguntas que creo que para cumplir el objetivo de esta tarde, que es utilizar mucho mejor los antibióticos. Hemos hablado de cuándo no usar antibióticos, hemos hablado de la bacteriuria asintomática, que es un caso frecuente, no solamente en adultos, también en niños. Hemos visto casos de niños que tienen urocultivos positivos por años y y cada consulta recibió un antibiótico hasta que le dijo, esto no se trata. Pero ¿qué otras condiciones hacen que nosotros hagamos un mal uso de antibióticos? Por ejemplo, se me ocurren varios, pero les voy a dar la palabra a los panelistas. Por ejemplo, me llaman a mí a una unidad de terapia intensiva neonatal
y resulta que tiene una Klebsiella de neumonía resistente, no sé, a todo, hasta los antibióticos que no tenemos, ¿no? Y el bebé está de lo más feliz, ¿no? Entonces, y ya, es más, ni siquiera habíamos llegado y ya le comenzaron un antibiótico, están haciendo otra vez su colistina desde Santa Cruz. Entonces, ¿cuándo debemos tener con aislamientos de colonización? Esa práctica de mandar las puntas de catéter, ¿no? Y que salga un cultivo no se resistente aquí y el paciente está de lo mejor. Creo que en ese escenario me gustaría que ustedes contribuyan para precisamente dejar de usar antibióticos en situaciones que no corresponden. Y la segunda pregunta es, me llamó la atención mucho lo que dijo el doctor Valdivia, estamos más preocupados en la terapia intensiva de utilizar botas, batas, gorras, no sé qué, y nos hemos olvidado de lo más importante. A propósito de que está con nosotros el doctor Esparza, pues ha venido a compartir sus experiencias con nosotros. ¿Qué opinan los panelistas de qué es lo más importante como medida de bioseguridad en las terapias intensivas, tanto de adultos y obviamente también en niños? Lavado de manos, ¿no? Sin duda, es lo más importante. Lo demás no hay una evidencia clara, ¿no? De batas, aunque haya habido estudios como que un poquito las están refutando, las medidas de contacto, pero el lavado de manos es completamente, ahí sí hay evidencia, eso es lo principal. Pero ponerse botas, incluso pues, ¿cuál sería el riesgo, no? Uno se pone botas y no pasa nada, pero muchas veces por ponerse botas y vestirse como astronauta para entrar a ver al paciente, pues mucha gente no va a ver al paciente y eso es algo deleterio. Si nosotros no estamos a la cabecera del paciente y lo revisamos y vemos cómo está y la auscultamos y le pedimos si está taquicárdico o no, pues ahí perdemos muchos datos que nos van a orientar a futuro a dar el mejor tratamiento. Entonces, muchas de esas cosas se pueden perder por hacer esas reglas estrictas, ¿no? Que la enfermera está ahí mirándote y observándote y que tiene que ponerse bata, doctor, o tiene que ponerse, sobre todo botas, ¿no? Es lo que más me molesta a mí, ¿no? Porque me cuesta agacharme, ya he subido mucho de peso y pues creo que me contamino más poniéndome la bota que luego en otras cosas, ¿no? Sobre la primera pregunta de cuándo no se deberían usar los antibióticos, estamos de acuerdo que la colonización es un problema. Entonces, toman un aspirado traqueal, en microorganismos, y el laboratorio tiene que tener la seguridad de saber qué informa y qué no informa. Porque si se omite algún detalle, puede haber problemas en el paciente, pero si se exagera en el informe también. El médico se ve presionado con lo que usted informa a la necesidad de probablemente dar antibióticos de forma innecesaria, y tú lo sabes. Tú tienes un cultivo que te dice Acinetobacter multiresistente, el de la UCI está con ese miedo, lo ve bien, pero mira la bacteria que tiene. Entonces ahí hay como esa lucha siempre en los servicios por saber qué hacer con los resultados. Yo creo que definitivamente tener cuidado de qué es colonización con Acinetobacter, con Pseudomonas, con Klebsiella, pasa muy seguido, y qué es verdaderamente infección. Y lo otro que es importante también es evitar las contaminaciones de la toma de muestra. Entonces tienes un paciente séptico, sobre todo en pediatría, ¿no? Y le crece Staphyloepidermidis o Staphylocoagulasa negativo. Casi todos terminan en vancomicina. Puede ser que eso sea un contaminante y puede ser que sí sea la causa de la infección, pero cuando hay la contaminación allí y hay esa incerteza del resultado es donde empiezan las malas prescripciones de antibióticos. Otro aquí muy frecuente son las úlceras por presión, ¿no? Las escaras. Pues obviamente, si le toman un hisopado con un hisopito, pues ahí va a crecer un montón de germes, Acinetobacter, todo lo que hay en el hospital resistentes, Pseudomonas, generalmente nuestros cultivos son con 4 o 5 gérmenes. Entonces nos llaman y ¿qué hacemos? Y ahí lo más importante, más que dar antibióticos, es debridar esa lesión, ¿no? Quitarle la pus, quitarle el tejido muerto. Y tal vez si el paciente está con datos clínicos de sepsis, algo, a dar un antibiótico, como le diga, pero de eso no hay mucha evidencia, ¿no? Lo más importante es el manejo quirúrgico, las curaciones y el debridamiento, y luego, no sé, el manejo por cirugía plástica, por ejemplo, para hacerle un colgajo, otras cosas. Ahí también tenemos muchos problemas, por ejemplo, en el mal uso de antibióticos. Bueno, tal vez para complementar como laboratorio, es muy frecuente cuando realizamos las capacitaciones sobre lavado de manos y vamos a tomar de sorpresa un cultivo de manos a la terapia intensiva, encontrar en las manos del personal Acinetobacter, Klebsiella. Entonces, considero que es la primera medida el lavado de manos. Hemos podido controlar brotes de Acinetobacter con el uso de alcohol gel, el lavado de manos como indica la Organización Mundial de la Salud en los pasos establecidos,
También la colocación de batas, no el uso de botas porque consideramos que más bien aumenta la contaminación, el uso, el poner y sacarse las botas y el aplicar una caja de guantes para cada paciente. Por otra parte, como laboratorio de microbiología considero que hace mucha falta el fortalecimiento a nivel de todo el país en los laboratorios de microbiología. Tenemos muchas limitaciones. Creo que estamos en la era de la automatización y pocos laboratorios están en esa realidad. Aquí el doctor decía que en su laboratorio no tiene discos para detectar mecanismos de resistencia. Creo que muchos atraviesan eso, muchas infecciones no se diagnostican, muchos brotes no se dan a conocer, no se detectan mecanismos de resistencia y estamos subestimando tal vez muchos gérmenes que tal vez tenemos. Eso considero que es un problema también de salud pública y también de fortalecimiento en las políticas de salud, porque a nivel de las autoridades deberían apoyar, pues, ¿por qué no tenemos los medios de cultivo, los discos para identificación? ¿Por qué es tan burocrático para las importadoras que nos traigan un disco, un medio de cultivo, que prefieren no traerlo? Y les piden una serie de requisitos y en realidad nos quedamos con esas deficiencias. Muchos reactivos los compramos como de contrabando. Nos exigen en las compras, especialmente en las instituciones públicas, comprar los reactivos de menor precio, que son los de más baja calidad. Y todo eso influye, ¿no?, en el diagnóstico. Y bueno, eso. Tenemos aquí... Perdón. Sí, un comentario sobre lo que se acaba de hablar. Cenetrop en Santa Cruz es un laboratorio de referencia y la última semana estuve conversando con la encargada de bacteriología y le preguntaba sobre el tema de carbapenemasas concretamente. Y ella me decía, hace meses que no tenemos el carba-NP. Entonces, imagínense, estamos con una deficiencia tecnológica muy grave en el país en general, y que eso tiene que ser mejorado, ¿no? Entonces se comentaba de que quizá en poco tiempo tengamos el salto a biología molecular con PCR, va a ser una gran ayuda para nuestros pacientes. Gracias. Me indican que... Vamos a dar eco a los dos colegas para que hagan sus preguntas. Pues ya con eso terminamos esta tarde. Mañana tenemos otras nuevas charlas que son muy interesantes, ¿no? Por favor, doctora, por favor. Y luego usted, doctora, para cerrar. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Hablando sobre problemas de resistencia, que es obviamente mundial, sabemos todos que es multifactorial. El doctor Esparza mencionó un indicador importante que es la calcitonina o procalcitonina, que se utiliza en algunos casos. No sé si en su país se utiliza. Si no estoy mal informada, no se utiliza aquí en nuestro país, sobre todo como un factor importante, que es el hecho del mal uso, por ejemplo, en infecciones respiratorias en niños, la confusión o pensar que es bacteriano y sin embargo es viral. Digamos, en ese caso, el mal uso o uso inadecuado del antibiótico, esta prueba es útil, tiene un valor importante, se utiliza en su país. Gracias, doctor. Muchas gracias. En Colombia sí lo utilizamos, es un biomarcador, pero es una herramienta. La procalcitonina no es mágica, no te dice qué hay que hacer, no marca el inicio de antibióticos. Si el médico siente la necesidad de iniciar antibióticos, los arranca. Y ya la procalcitonina, al menos en infecciones respiratorias, es donde más evidencia tiene, te sirve para parar la terapia o de escalar la terapia en el caso de infecciones respiratorias, porque ya sabes si es una infección mixta probablemente, si es una infección bacteriana únicamente, eso lo puedes ver con la procalcitonina, es una gran ayuda para poderlo determinar y lo pegamos en Colombia a pruebas diagnósticas moleculares rápidas, pero por ejemplo hay indicaciones donde la procalcitonina no, por ejemplo infección urinaria. Ahí la procalcitonina nada que ver en hueso, en infección de tejido blando, tiene mucho menos evidencia, alguna evidencia del sistema nervioso y en bacteremia, pero como nuevamente te digo, más para desescalar y hacer seguimiento, saber si va bajando y el paciente entonces va mejorando con el antibiótico o si se sostiene o se aumenta, probablemente necesita un ajuste temprano. Pero es una herramienta más, es muy importante que quede el mensaje para el auditorio, que no es una cosa mágica que te diga cómo tienes que hacer, sino es solo una prueba que podemos incorporar en la decisión médica. La Paz tenemos procalcitonina a nivel privado, creo que se quería aclarar algo, doctor. ¿A nivel público o privado?
público. Qué bueno. Perfecto, qué bueno. Doctora, la última pregunta, por favor. Buenas tardes a todos los presentes, a todos los ponentes. Quiero hacer notar algo que considero bastante importante y es con relación a lo que son las normas de bioseguridad. Dentro de la experiencia extensa que tengo con respecto a este aspecto que es de la bioseguridad, he podido observar que lamentablemente, voy a decirle sin querer, digamos, ofender a ninguno de nuestros brillantes panelistas, de que la mayoría de los médicos no portan los elementos de bioseguridad, elementos de los EPPs me estoy refiriendo. Tenemos la norma de seguridad boliviana en la cual indica cuál es la norma, cómo se debe manejar. Lamentablemente por X o Z motivos, pues existe cierta reticencia con algunos de los profesionales médicos, obviamente no con todos. Sabemos que la primera causa de infección intrahospitalaria es la falta de lavado de manos y eso se ha comprobado realizando los cultivos. Y quienes en estudios, le estoy hablando de Potosí, en instituciones, en hospitales de tercer nivel, se ha podido detectar lamentablemente quienes tienen una alta carga bacteriana, en su mayoría son los médicos. Otra situación también que le puedo decir y decirles, un médico generalmente sale del hospital, de su consulta, con el pijama y con el guardapolvito y se va a otro hospital y de ahí regresa. Entonces, ¿no estamos haciendo tal vez acaso una infección cruzada? Eso le digo porque en algún momento llegó, yo como responsable, la dirección me ha llegado un documento indicando de que en el servicio de neonatología hubo un brote por una contaminación y todo eso. Revisado el caso con el equipo, a la conclusión que se llegó era, uno, por la falta de protección que el mismo personal médico, licenciadas y demás personas que tenían. Y lo otro, además, que hacen una escasa pobre lavado de manos. Considero, doctor, con todo el respeto que usted se merece, que seguramente un gorro más, un barbijo más, ha de disminuir de alguna manera de que ese neonato, por decir, se pueda contaminar o se pueda infectar. No es tal vez, digamos, de mucho gusto realizar, pero que sí es necesario para disminuir estas infecciones intrahospitalarias, sí. Y quiero terminar con esto más. Escuché en algún lado que dice, actualmente estamos con toda clase de antibióticos, de primera, segunda, tercera, cuarta generación, que lamentablemente estamos haciendo un uso irracional de los antibióticos, que de aquí a algunos cuantos años más no va a quedar un antibiótico que le sirva a nuestra gente para que le haga efecto. Lo único que va a quedar van a ser las vacunas. Con esa intervención, con las disculpas que tal vez les estoy ofendiendo a alguien, muchísimas gracias. Solo un comentario para darle la palabra al doctor, es que cuando ustedes tomen cultivos de manos, porque tú también lo mencionaste, es importante que si se hacen sorpresa, nosotros en Colombia lo hacemos también sorpresa el día de lavado de manos, por ejemplo, o por ahí en estos días de mayo, entonces cerramos puertas y ventanas para que nadie se escape y tomamos las muestras. Es más educativo, más que punitivo. Y lo otro es que tienes que mirar qué está haciendo el trabajador cuando lo tomas. Porque si ustedes van y toman y no preguntan, y venía de su casa, venía de la calle, venía del metro, venía del autobús, venía manejando, eso es importante. O sea, las manos del médico, yo entiendo el tema del lavado de manos y todo esto, pero que tengan que estar estériles durante todo el día y todo el momento de atención, probablemente eso no ocurre. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta para evitar. En Colombia es muy delicado el tema legal. Si usted me acusa de que una infección en un paciente fue ocasionada por las manos del personal de alguien, debe demostrarlo con pruebas genéticas de que es el mismo clon, de que es la misma cepa, por tipificación molecular. Porque si no, eso se va a juicio, se va a un tribunal. Tienes que demostrarlo, tú no puedes, porque tengo una Klebsiella, el paciente tiene Klebsiella, entonces es la misma, demuéstrame que es la misma. Sí, muchas gracias por el comentario. Sí, evidentemente yo estoy muy de acuerdo en que el lavado de manos es fundamental, ¿no? Pero las otras medidas, evidentemente uno pensaría que pues poniéndose gorra o las botas, que son digamos las más extremas, ¿no? O sea, en esos dos casos, tal vez en las medidas de contacto, los guantes, la bata,
en eso, en el barbijo inclusive, dependiendo también si sea una infección respiratoria, obviamente tiene que barbijo o N95, ¿no? Dependiendo qué infección sea. Pero en una infección, por ejemplo, por bacterias multiresistentes, medidas de contacto, también hay una evidencia, aunque no es tan fuerte, ¿no? Pero en la que no hay evidencia son en las gorras ni en las botas, ¿no? Ahí sí no hay evidencia. ¿Y qué es lo que puede suceder? La persona que hace rato nos hizo el comentario, pues me decía que tal vez una gorra más o un amarillo puede evitar que un neonato se infecte. No hay evidencia de eso, pero que sí puede pasar es que por ponerse la gorra y la bota, tal vez el nefrólogo no quiera ir a revisar a su paciente, el infectólogo le dé flojera y no vaya a revisar a su paciente. Entonces, eso puede crear, ¿no? Y ahí lo que sí es, pues claro, es que si nosotros vamos a la cabecera del enfermo, estamos al lado, pues eso sí va a beneficiar al paciente, ¿ya? A eso me voy, ¿no? Y pues tal vez Creo que no nos enojamos los médicos, más bien estamos de acuerdo que los médicos somos los que menos nos lavamos. Comentarles una bonita experiencia que tenemos en nuestro hospital, el Hospital de La Paz. Hemos bajado el uso de carbapenémicos y vancomicina prácticamente el 10%. Le voy a decir algo, licenciada doctora, nosotros no utilizamos ni gorra, ni barbijos, ni batas, ¿no? Nosotros nos sacamos nuestro mandil, nuestro guardapolvo y entramos con nuestras camisas y ponemos nuestra corbata dentro de la camisa, por una razón, ¿no? Yo quiero que piense una cosa, las batas a veces se colocan en las salas, están 5 o 6 días, ¿no? ¿Qué es más limpio, mi camisa o esa bata que está ahí que se han puesto 100 personas? No, porque la bata no es que se limpia con algo especial, se limpia nada más con agua y jabón o base, y mi camisa que nos cambiamos todos los días, ¿no? Entonces salimos de neonatología, nos ponemos el mandil, pero donde hemos concentrado nuestra atención es en la higiene de manos. El neonatólogo, como antes de que todos entren a neonatología, los residentes saben la técnica especial, ¿no? Los residentes enseñan a los internos, las enfermeras y todo, y está estructurado. Entonces, creo que es importante puntualizar esta situación. Cada hospital es diferente, ¿no? Cada hospital debería tener, me gustó el informe de la doctora, de Mónica, no, muchos de sus, Magalí, perdón, doctora Magalí, muchos de sus hospitales tenían enfermera vigilante, algunos tenían su epidemiólogo, las oficinas tienen que tener su secretaria, y ojo, hablando de norma, está en la norma que cada hospital debería tener no una enfermera licenciada que porque le gusta está ahí, tiene que ser exclusiva, contratada para eso las 24 horas, y eso está en nuestra norma también, y lo deberíamos exigir. Ahora que con esto quisiera ya cerrar, ahora que estamos hablando del seguro único universal de salud, hace poquito le decía a un grupo de oncología, hoy están pidiendo para oncología que funcione, que tengan los oncólogos pediatras, que no sé qué, la máquina de qué. Se han olvidado de bioseguridad, de la enfermera vigilante, de los laboratorios automatizados, porque donde más se mueren en oncología es de infecciones, los laboratorios de virus, se han olvidado de las microbiólogas, se han olvidado del epidemiólogo, se han olvidado pedir de los infectólogos. O sea, solamente así va a funcionar una unidad adecuadamente. Y el otro resumen que quisiera hacer, Juan, ya para que tú termines, es que definitivamente el tema de los antibióticos, esto no es para nosotros, estamos aquí porque queremos aprender y nos estamos llevando una gran riqueza de conocimientos, ¿no? Realmente es algo que nos debe preocupar. Debemos mejorar nuestros laboratorios de microbiología a todo nivel, y debemos empezar a entender con mayor profundidad lo que implica una mejor administración de antibióticos en todos nuestros hospitales. Te voy a dar la palabra para que tú seas el último y cierres esta reunión, por favor. Sí, lo que acaba de comentar la licenciada es muy importante. Hace mucho tiempo que estamos viviendo la época post-antibiótica. Eso es algo que tiene que quedar claro. Estamos viviendo ya en la época post-antibiótica. Hace unos 4 años, la Asociación Americana de Infectología se puso una meta que era el 10×20. ¿Eso en qué consistía? Estimular el desarrollo, la aparición de 10 nuevos antibióticos antes del año 2020.
Y el año pasado cambió esa estrategia y dijo, no, como estamos viendo tantas infecciones multiresistentes, necesitamos cambiar y ahora la estrategia es 20 por 20. Es decir, que para el año que viene deberíamos tener como 20 nuevos antibióticos ya en uso en todo el mundo para estar estables, porque ya estamos viviendo la época post-antibiótica. Entonces, lo poco que tenemos activo, tenemos que cuidarlo bien. En cuanto al lavado de manos, licenciada, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que acaba de decir Víctor Hugo. La bata clínica que nos colocamos, ¿quién lava cada día su bata clínica? Que levante la mano, como dice Jesucristo, que levante la mano el que tire la primera piedra, el que no ha pecado. Nadie, ni el personal de enfermería, ni el personal médico lavan cada día su bata clínica, primero. Entonces, lo más importante es que si uno va a tener contacto con un paciente, tiene que lavarse las manos. Y después de tomar contacto con el paciente, hay que lavarse las manos. Y si uno además se ha puesto en contacto con algún mueble cerca del paciente, también hay que lavarse las manos. Entonces, no es la bata clínica ni el uniforme que tiene que estar cambiado, que digamos alguien no usa la bata y le van a criticar. No. Lo más importante es utilizar en forma racional los conocimientos que estamos aprendiendo y en el sentido de que la parte del cuerpo que toma en contacto con el paciente es la mano. Entonces, la mano debe estar limpia antes de hacer contacto con el paciente y también ser higienizada después de tener contacto con el paciente. Pero además, el otro concepto, estamos viviendo ya la época post-antibiótica. Yo creo que Víctor Hugo ha hecho un corolario bastante importante de que necesitamos mejorar en todo sentido. En el SUS se ha hecho un movimiento, mejor dicho, muchos grupos están reclamando en la parte oncológica que por qué no contratan a un cirujano pediatra más, que por qué no tienen para que opere, etcétera. Pero se están olvidando lo más importante, el paciente con cáncer pocas veces se muere por su cáncer. El paciente con cáncer se muere porque se infecta. ¿Y con qué se infecta? Con todas las bacterias que hoy día han escuchado. Entonces, ¿qué se necesita? Mejorar la parte de la atención global del paciente con cáncer. No solamente la quimioterapia, aceleradores, resonancia magnética, sino también la parte de infectología. Somos 10 infectólogos en el país o 11 infectólogos. Somos pocos. Y anoche les comentaba a los colegas que la doctora Castro y yo fuimos los primeros infectólogos que hemos llegado al país el año 2001 y en aquella época ya nos reuníamos soñando en desarrollar la Sociedad Boliviana de Infectología que ahora existe desde el año 2010. Entonces, en el área de infectología, es el área de la medicina que menos desarrollo ha tenido en el país. En cardiología hay de todo, neumología tienen todo, oncología también tienen nuevas drogas. En infectología ustedes han escuchado la realidad. No podemos detectar KPC a través de un método de difusión. Entonces tenemos un atraso tecnológico de 20, 30 años que tiene que ser mejorado. Entonces yo quiero agradecer nuevamente a la directiva de la Sociedad Boliviana de Infectología, que en combinación con la Sociedad de Microbiología y Enfermedades Infecciosas ha desarrollado esta actividad académica muy importante. Yo creo que para los que han venido a escuchar, han cambiado su conducta el día de ayer en todo lo que es VIH y hoy día han cambiado su conducta en todo lo que es infecciones multiresistentes. Los invitamos a que mañana nos acompañen también. Muchas gracias por todo. Hasta luego.